No se puede estar con Dios y con el diablo. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. No se puede jugar a la política con estas cosas. No se puede usar el coronavirus para este tipo de cosas. O estás claramente del lado de las víctimas, como Carolina Píparo, que recién estuvo en terapia de noticias y fue muy clara, muy clara. O estás con Matías Baniato, o estás con Diana Cohen Agrest, o estás con Paolo Menghini, el papá de Lucas, que va a estar con nosotros enseguida. ¿Estás con ellos o estás del lado de los delincuentes? ¿O estás del lado de los condenados por delitos? ¿O estás del lado de los homicidas? ¿O estás del lado de los violadores, de los abusadores? ¡Hey! Ustedes que están en contra de los abusos, mujeres o varones, del Frente de Todos o de otros partidos, ¿no tienen nada que decir de esto? ¿No tienen que levantar la voz? ¿Estás del lado de la gente honesta o estás del lado de los corruptos, como Ricardo Jaime, como Lázaro Báez, como Amado Vudú, como Julio Devido, Vudú y Devido en su casa, como Cristóbal López, como decenas de exfuncionarios y empresarios? ¿O estás del lado de los que denuncian, investigan y son víctimas directas o indirectas de la corrupción? Sí, vos también, porque la corrupción no solo mata, la corrupción afecta la economía, tu bolsillo y el mío. ¿O estás del lado de los gobiernos democráticos, en el mundo de gobiernos democráticos, de izquierda, de derecha, de centro-derecha, de centro-izquierda? ¿O estás del lado de las dictaduras que encarcelan sin juicio previo, que torturan y matan, como la de Venezuela, donde reina, no gobierna, reina a pura violencia Nicolás Maduro? ¿O estás del lado de los trabajadores? Yo conozco muchos sindicalistas que están del lado de los trabajadores, muchos, no pocos. ¿O estás del lado de los sindicalistas que hacen negocios personales a costa de los trabajadores? Como Hugo Moyano. Nada de ejemplar, ¿eh? Es cierto que los establecimientos penitenciarios pueden ser focos de contagio, es cierto. Estuvimos analizando durante todo el día hoy eso. Es verdad que muchos países dispusieron las mejoras de las condiciones de detención de muchos internos. El problema es que en la Argentina al coronavirus se lo está utilizando como una especie de patente de corso para la impunidad generalizada. Y ahora vas a ver por qué, te lo vamos a explicar. El problema es que con la excusa de la emergencia siguen haciendo cualquier cosa. Además del tema de los detenidos, haciendo compras sin licitación y con sobreprecios, siguen. Poniendo al Parlamento en cuarentena, como si los legisladores tuvieran coronavirus y no pudieran sesionar. ¿Por qué el Parlamento está en cuarentena? ¿Por qué? ¿Por qué parte de la justicia está en cuarentena? Que me expliquen por qué. Hoy Cristina llamó a los presidentes de los bloques. Ya que están los presidentes de los bloques de senadores de la oposición, ¿por qué no aprovechan y le preguntan a la vicepresidenta Cristina Fernández qué está haciendo con los casi 1.000 millones de pesos de la cajita feliz del Fondo Edilicio del Senado? ¿No se le puede preguntar? ¿No habla? ¿No informa la funcionaria pública elegida por nosotros? ¿No informa a nuestra representante? ¿Por qué? ¿No informa sobre los 2 cheques que estaría cobrando el Estado cuando le correspondería uno solo, como vicepresidenta y no como viuda de un presidente? Uno u otro, 2 no se puede.
¿No nos tendría que informar sobre ese fondo del que nos rinde cuentas y lo usa de manera discrecional? Discrecional quiere decir como se le da la gana. ¿En serio creen que la pandemia les va a dar vía libre para tomar cualquier decisión sin pagar ningún costo? ¿En serio creen que pueden cranear un dispositivo para liberar, escucha bien, a 6.000 presos en la provincia de Buenos Aires? 6.000. Y unos cuantos miles más en las cárceles de todo el país, sin que el resto de la sociedad no lo repudie. Hugo Machiavelli, Silvina Martínez, que ya está con nosotros, Florencia Arieto, nos van a informar sobre esto. Quédense, porque es muy serio lo que pasa, Florencia Arieto tiene mucha y muy buena información, desde adentro de los penales, con barrabravas incluidos. Incluida la participación de los barrabrava de Hinchadas Unidas. ¿Te acordás de Hinchadas Unidas? Son aquellos a los que Cristina homenajeó, primero homenajeó a las hinchadas en general, en el fútbol para todos, y después los homenajeó, recordando que lo que más le gustaba cuando iba a la cancha a ver a Gimnasia era ver a los barras en los paravalanchas. No te estoy mintiendo, ¿no te acordás? ¿No te acordás? Mirá. Pero en la cancha, colgado de la paravalancha y con la bandera, nunca mirando el partido, porque no miran el partido, arengan y arengan y arengan. La verdad, mi respeto para todos ellos. Mi respeto para todos ellos. Ya estaban mostrando ahí, ¿no? Esa cosa. Porque aquí hay un problema ideológico. Hay un problema ideológico que atrasa 1000 años. Para parte del kirchnerismo, los presos son víctimas. Y ya ni siquiera importan los delitos que hayan cometido. Silvina Martínez, por otra parte, nos va a explicar cómo funciona el sistema de beneficios para detenidos en establecimientos penitenciarios en el mundo, a partir de la irrupción de la pandemia. Porque ahí te vas a dar cuenta la locura que quieren hacer acá. Porque es una locura, es una suelta de presos. No hay un solo dato que implique que les van a hacer un seguimiento a los que liberen. En el mundo, por ejemplo, no hay ninguna clemencia para los condenados por corrupción. No hay, se acabó. ¿Qué coronavirus ni 8 cuartos? Corrupción, adentro. No hay beneficios para los condenados por delitos de lesa humanidad. No hay. No hay beneficio para los detenidos por delitos graves, porque son delitos graves. Estuvimos escuchando en terapia a Gustavo Carabajal. Hay una persona que abusó, está acusada de abusar de su hijo y aparentemente está a punto de salir en libertad. Solo en el mundo hay beneficios para los mayores de 65 años, los internos, con enfermedades preexistentes o embarazadas o mujeres con niños pequeños, pero que no hayan cometido delitos graves, Hoy, el periodista Héctor Gambini, de Clarín, reveló un plan para liberar a 6.000 presos en la provincia de Buenos Aires. Esperame un segundito, porque el ministro Alac lo desmintió. Claro, el ministro Alac, con mucho respeto, digo, ¿qué te va a decir? Che, no, efectivamente, tenemos un plan para liberar a 6.000 presos. Lo craneamos, ¿qué te va a decir? No, un plan no hay. Debió haber leído la nota de Gambini, exquisita. Gambini explica que es un plan conjunto en el que participarían el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Salud, Daniel Golán, la Comisión Provincial de la Desmemoria, no de la memoria, de la desmemoria, y la Cámara de Casación de la provincia. Estuvieron sentados todas esas patas de la mesa, Federico, todos juntitos. Dice Gambini que hay un camino marcado para que los habeas corpus masivos sean aprobados rápidamente. Que el mecanismo, así lo llama Gambini, ya se puso en marcha. Que el operativo, lo tiraron ahí sobre la mesa, era bajar, escucha bien, un 15% el número de presos en las cárceles de la provincia. Después van a ver el cuadro de Hugo, hay más de 40.000 en la provincia. Que el plan maestro, según Gambini, consistiría en liberar detenidos para poner camas en los establecimientos penitenciarios.
Ahí están Florencia Arieto y Silvina Martínez. Buenas noches a las dos, enseguida voy a hablar con ellas. Parece que la Comisión Provincial de la Desmemoria recorre los penales instando a los presos, parece no, escuchamos el audio, instando a los presos, el audio de, ¿cómo se llama? Cipriano García. Cipriano García. Instando a los presos a presentar recursos de amparo y ahora Cópolis. Dice, vamos muchachos, vamos, perdón, fíjate qué irresponsabilidad, los agita. Es una bomba de tiempo agitar un preso que cree que puede salir en libertad, una bomba de tiempo, una irresponsabilidad institucional enorme. Les indican que digan que son grupo de riesgo y que sus delitos no son graves sino leves. Es como que le quieren hacer llenar una ficha, ¿sabes? Vos decís, sos grupo de riesgo. Y no, delito grave, no, vos decís que son leves. Ahora mismo, en la práctica, algunos les estarían dando permiso, algunos presos, que serían un grupo de riesgo, porque pasan los 65 años o tienen enfermedades preexistentes, pero al mismo tiempo habrían cometido delitos graves, ¿entendés? Hay una fuerte versión, muy fuerte, que sostiene que estarían mandando a su casa, escucha bien, es una versión cercana a la Comisión de Familiares de Víctimas. Estarían mandando a su casa a 780 homicidas, 513 violadores y 72 abusadores. Y que para la mayoría de ellos el gobierno no dispondría de las pulseras electrónicas que les permitirían controlarlo. ¿Quién lo va a controlar? Pero ¿entendés vos qué locura es esto? ¿Quién lo va a controlar? No, pero además, Luis... Disculpame, decían los familiares. O sea, un familiar que quiere que estés en tu casa, ¿qué va a hacer la denuncia? Che, se escapó mi marido. Es una locura eso. No, pero además yo no entiendo el porqué, no entiendo si es meramente un capricho ideológico, porque de verdad el gobierno está dispuesto a pagar la probable crisis de inseguridad, porque mucha de esta gente va a reincidir. Sí, claro. ¿Quién va a pagar ese costo? ¿Qué es un capricho ideológico? Porque hay acá un concepto que creo que está mal entendido. Hay cierta corriente Foucaultiana, el Foucaultianismo, Vigilar y castigar. Michel Foucault, claro, pero eso está construido para las oposiciones, para denunciar los abusos del poder. Ahora, cuando vos sos poder, como es el caso de este gobierno, no tiene utilidad, porque quiero decir, eso se te vuelve en contra. Todos esos presos que están largando, te juro, Luis, que yo no entiendo para qué, no tiene ni pies ni cabeza, no lo entiendo. No, yo sí lo entiendo, es una base electoral muy importante. ¿Seguro? Muy importante, muy importante. No son solamente los presos, son la familia de los presos, son el relato que siempre estamos con las víctimas, los pobres. Con los marginados. Con los marginados. Según Gambini, la primera etapa, que consistió en liberar, porque ya lo liberaron, a casi 2.000 detenidos, ya se cumplió. Ya se habría completado con un habeas corpus colectivo firmado por el juez de casación Víctor Violini. Violini autorizó la prisión domiciliaria inmediata para 700 internos con una sola firma. ¡Puc! Según Gambini, el mecanismo fue diseñado para atenuar la responsabilidad directa del gobernador Kicillof en esta especie suelta de presos. El periodista de Clarín escribió que como la medida de excarcelación masiva tenía el rechazo de muchos jueces de ejecución penal y de tribunales de primera instancia, se eligió a la gente de la casación de la provincia, donde el gobierno tiene sus amigos incondicionales. Porque además de Violini, el presidente de la casación de la provincia, Ricardo Borinsky, ese es Mariano Borinsky, no Ricardo es otro, por favor, no es esa foto. Compañeros. Ricardo Borinsky está también detrás de esto. Para que lo sepas, María Eugenia Vidal le había pedido a Borinsky y a Ricardo el juicio político por su decisión de excarcelar a 3 comisarios que se dedicaban a pedir coimas. Gambini recordó que una magistrada de Quilmes denunció y pretendió parar las excarcelaciones masivas. Es la jueza de ejecución penal que se llama Julia Márquez. Esta jueza, muy responsable por cierto, escribió: se está violentando el Código Penal de la Nación al disponer libertades condicionales sin verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa. Resultan extraños los mecanismos que se implementan desde los tribunales superiores para resolver dichas presentaciones. Ayer Alberto Fernández, para justificar las liberaciones masivas, afirmó
que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, había liberado a 1.300 detenidos. Bueno, esto no es cuestión de derecha o de izquierda, ¿eh? Yo no sé cómo gobierna Piñera, creo que tiene bastante problema para gobernar, pero esto no es una cuestión ideológica. Pero al presidente argentino le faltó aportar un dato clave. Parece que ninguno de los 1.300 cometió delitos graves de los que salieron. Es decir, tenían enfermedades preexistentes, formaban parte de los grupos de riesgo, pero no eran ni violadores, ni corruptos confesos, ni abusadores, ni fueron considerados responsables de una tragedia como la de Once, que produjo 52 muertos. Por eso, cuando decimos que no se puede estar todo el tiempo con Dios y con el diablo, estamos diciendo también, no podés pretender que te vote la gente decente, trabajadora, productiva, y también los que no lo son. No podés pretender sacarte una foto con los familiares de las víctimas de la violencia y también con sus asesinos, por más que formen parte de tu base electoral. No podés pararte en el lugar de la revolucionaria que le quita a los ricos con el famoso impuesto para darle a los pobres, si te hiciste millonaria primero, ejecutando hipotecas de gente a la que no le alcanzaba para pagar las cuotas de la deuda. Y después te hiciste empresario hotelera con propiedades y dinero que según la justicia, no yo, obtuviste con malas artes. O te reunís y escuchás a los familiares del Observatorio de las Víctimas, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que pertenece al mismo partido, ¿no? Ahora es el Frente de Todos. O bancás la iniciativa de Cristina, Kicillof, o bancás a Pietragalla, o bancás incluso lo que dijo en las últimas horas Alberto Fernández, porque lo bancó a Pietragalla, yo lo escuché. Pero no podés estar de un lado o del otro. Todo al mismo tiempo no se puede. O es mentira, o son unos hipócritas, o nos están tomando el pelo a todos. Cuidarnos es tarea de todos. Retira efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y genera un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Saludo, están Florencia Arieto y Silvina Martínez. Saludo primero a Florencia Arieto. Florencia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Estamos siendo testigos de qué, Florencia Arieto, para vos? Bueno, de una decisión política que tiene muchos años, creo, y que está en una avanzada respecto de llevarse por delante la República. No me sorprende del partido de gobierno, porque lo han intentado desde el 2003, con las dos primeras gestiones, y ahora han querido convencer a un porcentaje de la población que finalmente los votó, que Alberto Fernández no era Cristina cuando fue el jefe de gabinete de Néstor y fue el jefe de gabinete de Cristina también, y comparten las mismas convicciones. Y a mí me parece que hay un dato muy importante, que yo lo dije el otro día y tiene que ver con todo esto, que es que hay una generación, que es mi generación, la de yo nací en el 77, tengo la misma edad que Horacio Pietragala, en el cual ellos conciben, que nada los que fueron nietos recuperados, hijos desaparecidos, conciben la idea de que el fin justifica los medios. Uh-huh. Como en algún momento sus padres concibieron esa idea, uh-huh, y lo ejecutaron a través de la violencia. Yo creo que hoy, como están en el poder, no necesitan ejecutar la violencia, pero lo que no creen es en las instituciones. Pietragala cree que el Ministerio de Justicia, la cárcel, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios o un juez que mantiene preso a Jaime es un problema. Si existieran, mejor. Esa misma justificación fue la que llevó a la violencia armada, que terminó en el terrorismo de Estado, que ya todos sabemos, pero la generación que Cristina está intentando que la herede, que es la generación de su hijo, de Horacio Pietragala y de un montón de Juan Cabandier y de un montón de contemporáneos míos que fueron nietos recuperados en general, hijos de desaparecidos,
reivindican la violencia institucional que llevaron adelante los montoneros, reivindican que un montonero en el 75, en un gobierno democrático, jefe de célula, diga que tiene que salir a operar y que salir a operar sea asesinar a un farmacéutico. Entonces, en esa concepción ideológica, porque esto es una discusión ideológica, si es república sí o si es república no, a veces se concibe la idea de la liberación masiva de presos, porque los organizan y son un ejército popular. Los colectivos chavistas comenzaron así. Entonces digo, quienes no creemos en esto, quienes no creemos que el fin justifica los medios, quienes creemos que las instituciones, que muchas veces las burocracias impiden que se resuelvan cosas, pero de alguna manera están para resolvernos la vida a todos al final y ponernos igualdad, o por lo menos ese es el fin y el objetivo de una república, la igualdad, la fraternidad, la libertad, digo, desde la Revolución Francesa para acá, es eso, es que la institución hace de tope al autoritarismo, que en cuanto vos avasallás desde lo más alto del poder las instituciones de la república, queda autoritarismo, o sea, es la ley de la selva ejecutada por el que detenta el poder y todos los demás a la buena de Dios. Entonces, me parece que es una decisión política de ir por todo. Esto lo dijo Cristina, vamos por todo. Y el por todo es por todo. Si tenemos que armar milicias populares con los presos liberados, porque nos van a responder a nosotros, lo vamos a hacer. Y me parece que esa es la discusión fundamental, más allá de la pandemia, más allá de la cuestión extraordinaria en la que estamos sumergidos hoy, es si vamos a contraponer a esa fuerza política que justifica los medios para llegar a un fin que pretende hacerla heredera a Cristina, una fuerza contemporánea republicana que diga, no, bueno, ofrezcámosle a la sociedad la misma generación, la misma gente, pero sabiendo que la república es lo que nos va a salvar a todos y nos va a permitir vivir mejor y tener un porvenir. Silvina Martínez, ¿qué está pasando? A ver, yo creo que se está tratando de tapar por medio de una realidad que existe en otras partes del mundo. Claramente la pandemia y el coronavirus afecta a muchos países de Europa y de Latinoamérica y de América en general, y esta circunstancia de los presos sucede en otros países, pero sucede en otras condiciones. A ver, el Estado primero tiene noción de cuántos presos son de riesgo a través de un informe que se hace y cuántos presos están en condiciones de cercanos a cumplir su condena y quiénes son los que no están presos por delitos graves o delitos violentos, y ni hablar delitos de la corrupción. Entonces, a partir de esas premisas es que se establece como política de Estado no solamente mejorar las condiciones en las cárceles y tratar de que las personas tengan el aislamiento necesario, la distancia necesaria, las condiciones de higiene necesaria, sino que, bueno, también se prevé esta salida en estas condiciones. Acá se trata de comparar lo que sucede en el resto del mundo para darse una situación particular de impunidad, que la tomaron el gobierno desde el momento cero de asumir, ¿no? O sea, hablando de presos políticos, de lograr la impunidad, primero de sus compañeros, de sus amigos, de sus socios, de sus cómplices, y después van por el resto de la gente, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es donde como sociedad tenemos que advertir esta maniobra, y a raíz de ahí es las víctimas y todos en general que estamos alertas y atentos de esto que está sucediendo. Silvina, vos nos pasaste algunas cifras que no tuvimos tiempo de procesar, pero también Estados Unidos está teniendo una política para los detenidos vinculados con el coronavirus. No sé, me diste algunos ejemplos de países que no alcancé a ver. ¿Por qué es importante compararlos? Es importante comparar, a ver, Estados Unidos, Italia, Francia, podemos ver en Latinoamérica, Colombia, pero en la mayoría de los casos lo que se da es lo siguiente: si bien vemos números de una gran cantidad de detenidos que son excarcelados, se dan con estas premisas que yo te comentaba. No casos de delitos de lesa humanidad, no casos de delitos de corrupción, o sea, no se le da la excarcelación en estos dos supuestos, no se le da la excarcelación en supuestos de delitos graves o delitos sexuales. Solamente aquellos que están cercanos a cumplir la condena, que faltan, por ejemplo, menos de un año, y aquellos que son delitos leves, o mujeres embarazadas o mujeres con niños. Pero además el Estado tiene
una capacidad en la mayoría de estos países para hacer el seguimiento. O sea, están escarcelados, pero a su vez el Estado se ocupa de ver, bueno, las condiciones en las que tienen su domicilio y que no se fuguen o no vuelvan a cometer un delito. Algo que acá en la Argentina no están dándose las condiciones para eso. Y pasan en estos habeas corpus masivos, que lo que se trata de lograr a través de todo esto es la liberación de aquellos presos que a ellos les interesan y no mejorar las condiciones en las cárceles. ¿Qué pasa con la connivencia entre barra bravas y presos en las cárceles, Florencia Arieto? No, bueno, vos tenés que imaginarte que dentro de una cárcel, en un sistema absolutamente corrompido hasta el tuétano, como es el sistema penitenciario en general de todas las cárceles, no solamente las nacionales, sino las provinciales, vivir sin que tengas que estar obligado a matar para vivir, ni que seas violado, ni que seas robado, o lo poco que tenés, tiene un costo. Y en general, los que manejan las cárceles son quien puede pagarlo. Los barras, desde hace muchos años, yo te diría que hace 15 años, han transformado su pandilla vandálica pegándose entre ellos en un eslabón más del narcotráfico. Al tener territorio asignado e impunidad para manejar ese territorio, porque cada barra tiene facciones. Las barras están constituidas por facciones que responden a determinados territorios. Entonces la barra de Boca tiene una facción del oeste, una facción del norte, una facción de La Cava, una facción de Lomas, la barra de River también, la barra de Santa Fe tiene una facción Santa Fe, una facción del sur de Rosario, y así se van constituyendo las barras con un jefe, es piramidal. Ahora, si ustedes vieron hace poquito, hay un video en donde la delincuencia barra de Boca banca a los presos, dice a los muchachos. Espérame un segundito, Florencia. Espérame un segundo, Florencia. Sí. Ese video que me mostraron, que creo que circuló hace un par de días, el video que está citando Florencia Arieto, si me lo pueden preparar, lo buscan, por favor. Dale, Florencia, perdón. No, bueno, contaba que yo lo recibí lo publiqué en mi Twitter hace una semana más o menos, en donde está la barra de Boca, la jefatura, no solamente de Liceo, sino 2 lugartenientes muy poderosos que te responden a él, que es el primero y el último que habla, o el anteúltimo antes del Turco García. Dicen a los muchachos adentro del penal, el derecho a la salud es un derecho de todos, y en el medio obviamente los idiotas útiles, como en este caso Cassini, Basualdo y el Turco García, por no hablar de Gallina Barrios, que es un delincuente más, pero los otros 3 idiotas útiles, haciéndole funcionales a la barra. Ese mensaje fue destinado a una facción de la barra de Boca, de Lomas, que está enojada porque en un vericueto legal y con cierta anuencia del poder, liberan a Aravena, que es el líder de la facción Lomas, a Marcelo Aravena, íntimamente vinculado a La Salada, que estaba detenido por lo de La Salada, de hecho, en esta liberación de todos los presos del poder, ¿no? Castillo, Aravena, Vudú y todo lo que ya sabemos. Bueno, la facción que quedó presa se empezó a quejar porque, claro, sacaron a la cabeza y dejaron a los otros. Entonces sacaron ese video. Pero este video demuestra que la barra y quienes trabajan en la criminalidad, barra brava en este caso, que, insisto, son eslabón fundamental del narcotráfico hoy en la Argentina, ya no son los que te hacen la reventa. Las barras en Argentina hoy generan dinero con narcotráfico y lavado de activos. Reventa, trapitos se lo dejaron para las terceras cuartas líneas y en algunos casos para policías corruptos. Sí. Independiente, ¿no? Independiente, bueno, Independiente obviamente, sí, pero yo quería, como yo la denuncié, Independiente, y bueno, logramos demostrar toda la mariaña con los Moyanos. Siempre cito otras barras para que no piensen, sí, Independiente fue la barra que yo denuncié, que es lo que me permitió conocer de adentro el entramado de las barras, y después observé que se replican en cada equipo, pero obviamente que Independiente tiene una facción de Herli, una facción de Florencio Varela, una facción en el sur de la ciudad, una facción Palermo, para que entiendan que la formación de las barras son por territorio. Entonces eso es lo que buscan los narcos, territorio. Si vos tenés la facción Merlo de la barra de Boca, el comisario de Merlo no va a tocar al jefe de la facción de la barra de Boca de Merlo porque no sabe quién lo protege, que seguramente es un capo político importante. Entonces esa impunidad sumada al territorio le da el negocio
cerrado redondo a las barras para trabajar con el narcotráfico y después lavado de activos. Esos son los dos grandes insumos de la barra hoy. Trapitos, te insisto, trapitos, reventa sigue siendo importante, pero es un negocio de terceras, cuartas líneas y de policías. ¿Y por qué corruptos. se meten? Esa guita baja al penal. Ah. ¿Entendés? Esa guita entra a los penales, entonces vos comprás tu tranquilidad dentro de un penal mientras que dure tu condena, porque le bajás guita a penitenciarios corruptos, que te habilitan droga, que te habilitan alcohol, que le bajás guita a la gente, ¿no? Al que está al lado, al que viene uno medio loquito, viene un narco que te quiere disputar el lugar. Bueno, eso se hace con dinero. Y las barras, como los narcos, manejan mucho dinero. Entonces, esa es la ventaja que tienen por sobre el preso común en general, el ladrón, que es el que más volumen, más cantidad de detenidos tiene, el que hace delitos contra la propiedad, llenan las cárceles sin daños irreversibles como muerte. Digo solamente robo, que es grave igual, pero digo, es el robo, que no tienen guita para manejarse dentro de un penal con cierta capacidad de dirección. Bueno, pero por eso las barras generan entiendo. Digamos, el enlace que necesitan con el mundo exterior, seguramente tiene información de algún juez, seguramente los jefes de barras que están afuera están moviendo los contactos para contener a su gente, para mantenerlo, o sea que son fundamentales en este motín, fundamentales en la decisión de sacarlos, y fueron eslabón fundamental del kirchnerismo con las hinchadas unidas, como vos bien decías, porque las barras funcionaron como fuerza de choque. Y es muy posible que si esta intencionalidad que tienen, que no es tan descabellada, yendo a lo que hace Venezuela con los colectivos chavistas, intenten organizar a los presos liberados, los comandantes van a ser barras seguramente por la ascendencia y el poder que tienen, y obviamente el teléfono del poder, ¿no? Con esta gente está negociando hoy a una comisión negociadora que está viviendo horas cruciales para saber qué va a pasar con los detenidos del Servicio Penitenciario Federal. Y Hugo Machiavelli tiene información fresquita de último momento vinculada con eso. Atención, Hugo, buenas noches, te escuchamos. Atención, Luis, buenas noches, porque es información exclusiva de lo que va a pasar el próximo jueves en la capilla. Fíjate el lugar de reunión que va a haber en la cárcel de Devoto. Recordemos que la cárcel de Devoto representa al sistema penitenciario federal. Allí asistirán los internos, pero no todos los internos, que parte están todavía amotinados en el penal, sino los que lo representan. Y los 5 jueces de ejecución. ¿Son todos? Sí, Luis. Todos los jueces de ejecución, los que controlan la condena de quienes están en el sistema penitenciario federal, deberán estar en esa reunión del próximo jueves, y ahí se va a revisar, este es el día de, Luis, para las cárceles nacionales, te diría, se va a revisar el pedido de los internos. Recordemos que de los 1.600 que hay en Devoto, hay 500 que quieren salir en libertad, así que habrá que estar muy atento. Te cuento lo último. A ver, de los 44.000 que hay en el sistema penitenciario bonaerense, que vos estabas contando recién, 12.700 están en el sistema penitenciario federal. Son 85.000 en total los presos en la Argentina, pero atención, que las cárceles tienen motines. Por ejemplo, una cárcel en Mendoza fue tomada, así que lo que pasa el jueves en Devoto es muy importante. Bueno, están negociando con los presos y muchos especialistas dicen, no se puede negociar con los presos. Yo quiero que me pongas un videíto de los Barra Brava pidiendo la liberación de los presos. Después voy a Silvina y preguntarle a ver si hay que negociar con los presos. Y después voy de nuevo a Florencia Arieto. Video, vamos. Su libertad, queremos decirle que la hinchada de Boca, el jugador número 12, por el intermedio mío, los apoya por el tema de la huelga de hambre pacífica que están haciendo. Y nada, darle fuerza y que estamos con ustedes. La salud es un derecho y en las cárceles también. La salud es un derecho y en las cárceles también. Hola, soy Pepe Osvaldo y quiero decirle que la salud es para todos, pero también los que están en la cárcel, incluyámoslos. Abrazo y cuídense. La salud es un derecho, en las cárceles también, no nos olvidemos de los compañeros. ¡Ayúdenos! Hay personas de tercera edad, estamos aislados, por favor, ayúdenos. Todavía tiene un discurso reivindicativo, ¿viste? Rafael Liceo, paremos un montón. No nos tomen por estúpidos, se lo pedimos por favor. No nos tomen por estúpidos.
en segundos, en minutos, vamos a hablar con Paolo Menghini, ¿no? Familiar de una víctima, también de la violencia por corrupción. Yo diría de la violencia por corrupción. Yo la tragedia de Once no la llamo tragedia de Once, la llamo masacre de Once. Enseguida vamos a hablar con él. Les recuerdo que también Guadalupe Vázquez nos va a presentar inmediatamente, en cuanto nos ordenemos un poco, lo que ganan los jueces en todo el país, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Los sueldos, en el medio de todo lo que estamos discutiendo sobre la justicia y los presos, hay unos sueldos muy interesantes. Martín Tetaz nos va a hablar del corralito que no fue. Yo estoy intrigado con eso. Y con Federico vamos a compartir ahora un poco la conclusión de todo esto. Silvina, haceme entender, ¿hay que negociar con los presos amotinados? No, bueno, claramente no. A ver, yo lo que creo es que estamos viviendo un tiempo, desde hace, vuelvo a insistir, desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, donde existen los derechos de las personas detenidas, pero no existen los derechos de las víctimas, ¿no? Parecería que en la Argentina hay un grupo de personas que somos el resto de los ciudadanos que trabajamos y que no cometemos delitos, que no tenemos ningún derecho, y aquellas personas que han delinquido, bueno, obviamente hay que resguardarlo y tener en cuenta lo que es la salud. Pero te vuelvo a insistir, no hay un plan por parte del gobierno en cómo hacen el resto de los sectores para decidir, bueno, a ver, ¿cuánto es el plantel dentro de las distintas cárceles que están en condiciones de salir con estos criterios que ha dado la Cámara de Casación? ¿Cuáles son los distintos detenidos que pueden llegar a tener tobillera electrónica? ¿Cómo voy a mejorar los hospitales o lo que tiene que ver con la salud dentro de las cárceles? Y un dato no menor, a no confundir lo que sucede en Devoto, dentro de Casación, Cámara de Casación Federal, los lineamientos que ha dado, con lo que sucede en Provincia de Buenos Aires. Son dos cosas totalmente diferentes. A nivel nacional o a nivel federal se ha dado lineamientos que tienen que ver similares a lo que ocurre en el resto del mundo. Ahora, el gobierno parecería más interesado en dejar salir determinados presos que están en la Provincia de Buenos Aires, sí, escondiéndolos en el medio de todo esto. Les tengo que pedir una conclusión a ambas. Florencia Arieto, por favor. Primero que sí, como conclusión decirte que la mayoría de los jueces de la República Argentina están en contra de esta medida, siendo muy presionados por los poderes superiores, en este caso la casación. O sea que eso hay que decirlo, y dentro de la casación de la Nación, la casación federal, que recién hacía, ahí recién hablaba la doctora Martínez, la mayoría de los jueces no están de acuerdo. Eso es importante decirlo porque no todos los jueces en Argentina son Violini. Violini nunca debía haber sido juez, porque fue una persona que nunca tuvo aptitud para hacerlo y por rosca política del PJ en la provincia logró serlo. De esos hay muchísimos en Provincia de Buenos Aires. Pero esto, quiero decir, que están las organizaciones de familiares organizadas y van a ir fuerte, y estamos todos quienes creemos que la República está por sobre todos nosotros ayudando, y que hay muchos jueces que necesitan también que le pongamos el hombro porque en silencio están resistiendo este embate. Gracias, Florencia. Una línea, por favor, Silvina. Tiene que ver esto que está sucediendo con el operativo Impunidad que ha comenzado el gobierno de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre, y no incluye solamente librar a los presos, sino también que las causas de corrupción terminen en la nada, y lamentablemente va avanzando bastante ese sentido. Gracias, Silvina. Paolo Menghini, buenas noches, gracias por atendernos. Es muy importante para nosotros, siempre es importante hablar con vos, pero en un día como hoy, más importante todavía, Paolo. Antes de empezar a conversar con vos, quisiera que, Federico, me hagas de esta parte del programa una conclusión sobre lo que estamos hablando. Mira, Luis, yo te decía al principio, me preguntaba por el sentido de esta suelta de presos que en apariencia no tienen ni pies ni cabeza. Y fíjate lo interesante que son estas mesas de discusión, que efectivamente, con tu reflexión, con la de Florencia Arieto, esto empieza a tomar forma, y una forma muy preocupante, porque efectivamente esto apunta a construir un relato, apunta a construir una base electoral, pero sobre todo, esto que decía Florencia Arieto, de crear fuerzas de choque, de crear colectivos como en Venezuela, y esto sí es muy preocupante. Pero ¿sabes por qué es sumamente preocupante? Porque acá sí entran en colisión lo que uno suponía que era el proyecto de Cristina y el proyecto de Alberto. Yo de verdad no creo que a Alberto le haga gracia esto. De verdad no lo creo. Bueno, esperemos, pero que yo digo, yo no soy quien para asusar a nadie, pero si no le hace gracia, tiene que ser muy claro en esto. Con esto no, o sea, no podés estar con Dios y con el diablo. Con esto no podés jugar, no se puede jugar con esto. No, esto es lo que a mí efectivamente me preocupa, porque yo no suponía que iba a avanzar tanto Alberto en un proyecto tan
populista. Vos fijate que a partir del coronavirus, el mundo se está pareciendo al lugar de donde se salió, a China. No hay parlamento, no funcionan senadores, no funcionan los diputados, no hay justicia. Esto de verdad empieza a tomar una forma muy extraña y muy preocupante. Bueno, Pablo Menghini, primera pregunta. ¿Cómo se siente un familiar, el papá de Lucas, cuando el secretario de Derechos Humanos dice, che, Jaime tiene que salir porque no se siente muy bien y con esto del coronavirus tiene que ir a su casa de Carlos Paz a pasar la detención? Buenas noches, antes que nada. Bueno, realmente muy mal. Nos sentimos muy mal porque, bueno, realmente el hecho de que el secretario de Derechos Humanos esté pidiendo, como amicus curiae, o sea, amigo del tribunal, la liberación de un condenado por la masacre de Once, obviamente que a nosotros nos causó un rechazo muy, muy grande, sobre todo porque el secretario de Derechos Humanos no tenía la obligación de aceptar el pedido de la defensa de Jaime para apoyar su pedido de prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación. Es una decisión que tomó Pietragala o de manera individual o por sugerencia de alguien, olvidándose, bueno, que los derechos humanos son de todos, que existe una ley de víctimas que necesita y que obliga a los jueces a noticiar ante cualquier movimiento de la causa. Pietragala obviamente se olvidó de todos nuestros derechos si se centró solamente en los supuestos derechos de Jaime. La Cámara de Casación fue muy concreta cuando rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Sobre todo, Pietragala decía, estamos llevando al país a una posible sanción por el maltrato que se le puede dar a un preso como Ricardo Jaime. Claro, bueno, ¿qué le contesta la casación? La casación le contesta, la obligación que tiene el país es condenar a quienes generan corrupción y a quienes generan daños a partir de la corrupción como uno de los males endémicos del continente y del mundo. Entonces, mal puede este tribunal otorgar la prisión domiciliaria porque eso sí generaría un daño a la nación. Además de, bueno, obviamente que Ricardo Jaime no tiene ninguna patología demostrada que le permita la prisión domiciliaria. La casación entró en absolutos detalles sobre cómo adentro del servicio penitenciario se pueden cuidar todas las dolencias que tiene Ricardo Jaime y que no tenía ningún tipo de cuadro que ameritase la prisión domiciliaria. Pablo, cuando volvamos de una brevísima pausa de segundos, te quiero preguntar cuál es tu mirada sobre la detención domiciliaria de Julio De Vido, que viste que casi fue festejada, yo no hablé antes como, pero fue festejada como una especie de derecho humano, y otras situaciones que rodean a la causa y que parecen algo preocupantes, ¿no? Como yo me imagino, como papá, bueno, te lo voy a preguntar cuando vuelvas. Bueno, estamos con Paolo Menghini en un día donde todos estamos muy preocupados por esta especie de suelta de presos. Los familiares de víctimas dicen que habrían liberado ya a 780 homicidas, 513 violadores y 72 abusadores. Paolo, yo obviamente te voy a preguntar por De Vido antes de despedirte, pero ¿qué te parece vos cuando escuchás estos números? Bueno, realmente son escalofriantes, Luis, porque, digamos, yo tengo la posibilidad, en nombre de los familiares de Once, de tener esta cámara y de poder expresarme y de poder contar lo que nos sucede, pero obviamente hay un montón de otras víctimas que no, y en nombre de esas víctimas, gente como Matías Bañato, como las Madres del Dolor, como Carolina Píparo, como tanta gente que ha tenido un dolor muy grande en la vida, han repudiado estas liberaciones. Un abogado me cuenta que hay un proyecto para que Casal, el procurador, vaya a explicarle a diputados, hay un pedido que se va a hacer para que los diputados sepan
qué jueces liberaron, si se cumplió la ley de la víctima, como te decía antes, que es tan importante y que tantos jueces ignoran. Claro, entonces es muy importante, como hablábamos de Pietragala, que haya derechos humanos para todos. Ninguno de nosotros se mueve ni por el odio, ni por el rencor, ni por la venganza. Nosotros queremos justicia y hay una ley de víctimas que tiene que ser respetada por los señores jueces, les guste o no les guste, les parezca bien o mal, y entonces, bueno, es central, digamos, que eso se cumpla y que se estudie caso por caso, además. ¿No? No una suelta de manera, si existiesen prisiones domiciliarias, que haya análisis caso por caso, porque como decís vos, nosotros, los ciudadanos de bien, quedamos absolutamente expuestos si existe una suelta de presos a tontas y a locas, ¿no? Paola, tengo unos segundos solamente. ¿Me podés decir qué te sucedió cuando viste a Devido en su casa con prisión domiciliaria y festejando como si hubiese tenido libertad plena? Pensé que si la Cámara de Casación se hubiese expedido más rápidamente, seguramente la pena de Devido hubiese sido confirmada y entonces no hubiese tenido la posibilidad de la prisión domiciliaria. Eso fue lo primero que pensé. Pero bueno, nosotros no vamos a ir contra las leyes, desgraciadamente, y lo digo con todo el dolor, Julio Devido tendría que estar tras las rejas y hoy está cuidando sus pajaritos en su mansión de Zárate. Gracias, Paolo, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. Y una parte importante de esto son los jueces. Hay jueces en todo el país. Y en el medio de la pandemia se discute los ingresos y los costos. Guadalupe Vázquez, presentame los sueldos de la mayoría de los jueces del país, a lo largo y a lo ancho. Los ejemplos que tengamos. Adelante, sueldos por favor. Millonarios, muy dispares, entre provincia y provincia. Por eso preparamos unas placas para mostrarles. Tomamos los 5 que más ganan y los 5 que menos ganan. A ver. La primera placa nos muestran para un camarista que tiene 20 años de antigüedad. Ahí tenés, Martín, ¿querés ser camarista? Sí, muy bien. Paren, no, estos son los básicos. Esto hay que multiplicarlo por lo menos por 2 para tener cuánto es porque el básico se le suman un montón de cosas y terminan siendo, por ejemplo, Santa Fe termina siendo 852.000 pesos, bueno. Entre Ríos 812.000, Neuquén 726.000, Córdoba 690.000 y Ciudad de Buenos Aires 630.000. Esas son las provincias que más ganan. Tenemos también los que menos ganan, los camaristas. Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, es la provincia que más casos tienen y es una de las que menos ganan. 350.000 sería el sueldo en mano. Chaco, 288.000. Misiones, 284.000. La Rioja, 268.000. Y Santiago del Estero, que es la provincia donde los jueces tienen sueldos más bajos, 171.000 sería el sueldo en mano. Guada, ¿por qué hay tanta diferencia entre los sueldos más altos que llegan multiplicados por 2? Dijiste hasta 800.000, sí, ¿no? Por lo menos por 2, Hay algunas provincias. ¿Y por qué multiplicás por 2? Porque el básico es muy bajo y la prerrogativa de los sueldos de los magistrados la tienen por constitución de las provincias, la tiene el poder legislativo de esa provincia. Salvo el de la Corte Suprema a nivel nacional, que ellos se pueden poner sus propios sueldos. Con lo cual hay mucha disparidad. De hecho, hay un proyecto que está trabajando la Federación de Magistrados para hacer como una especie de fondo compensador para que se igualen un poco los sueldos, porque hay muchas diferencias. Y les contaba, provincia de Buenos Aires, llamativamente, es una provincia que tiene la mayor cantidad de casos y tiene uno de los sueldos más bajos de todas las provincias. Y me contaban que hay un proyecto también de austeridad a raíz de esto que contábamos, que se habían aumentado los sueldos, que en realidad en una paritaria de los estatales que se había dado en marzo, que se hizo efectiva ahora en plena pandemia en abril, pero tienen un proyecto de austeridad en donde los sueldos, los jueces van a donar entre el 15 y el 20% de su sueldo optativo, pero a su vez hay un plan para parar compras, parar viáticos, etcétera, que le genera un ahorro de 200 millones de pesos por el coronavirus. ¿Lo puedo meter a Martín en este ruido? Hay sueldos altos, hay sueldos bajos, hay sueldo del Estado, tiene que haber una lógica. ¿A vos está mal que un juez gane, no sé, ¿en dónde ganaba 800 lucas? Y en Entre Ríos, en Santa Fe. Martín, a ver. Mira, hay opiniones divididas. Yo siempre creo que la administración pública tiene que estar bien paga.
en todos sus poderes, en los 3 poderes, y que tiene que guardar relación con lo que alternativamente puede ganar una persona que está en un cargo máximo en el sector privado también. Es decir, si vos sos un juez, si vos sos un ministro, si vos sos un presidente, si vos sos un gobernador, si sos un senador, tenés que ganar lo mismo que gana un gerente de una empresa grande en Argentina. Pero al mismo tiempo está la idea de que si vos sos un servidor público, vos tenés que, o sea, no, un intendente, un juez también, sos un servidor público, hay una vocación fuerte. Tenés que ganar bien, pero no una obscenidad, ¿no? En un país que está en crisis. Pero hay una confusión entre la vocación y el derecho a la remuneración que corresponde y que guarda relación con la responsabilidad que vos tenés. Con el mismo argumento, se les paga una miseria a los docentes y se les paga una miseria a los médicos que están enfrentando la pandemia en los hospitales. Es una barbaridad. No, como tiene la vocación de ser docente, no tiene nada que ver. Tiene la vocación, pero tenés que pagar un sueldo digno para tener docentes de jerarquía sentados dando clase con nuestros alumnos, le tenés que pagar un buen sueldo a los médicos para tener médicos como la gente de los hospitales. Pero como el presidente dice, yo la que tengo acá, el Carla Bisotti, gana 247.000 pesos, tendría que aumentarse el sueldo. Probablemente, probablemente. Pero ¿cómo no? Es el presidente de la Nación, pero no tiene nada de particular. Si un gerente de una empresa grande gana 400.000, 500.000 pesos, ¿por qué no lo va a ganar el presidente? Por supuesto. Bueno, hay una discusión ahí. El sector productivo genera ese sueldo, lo genera. El Estado no lo genera. Por eso dije que gane lo mismo que gana una persona en el sector privado de alta responsabilidad. Por supuesto que sí lo genera o lo puede destruir. La potencia de creadora o destructora es fenomenal en el sector público. Bueno, un presidente bueno crea riqueza. ¿Cómo no va a crear riqueza? Pero si crea las normas, ayuda a crear... ¿No te parece que tendrían que ser ellos los primeros? No, más allá. Esto es plantean el impuesto esto, el impuesto déjame hacer una diferencia. Por supuesto, en el medio de la pandemia, todo el mundo tendría que, si no hay plata, si están recaudando la mitad de impuestos, cada uno tendría que cobrar la mitad. Pero esto es dejémoslo al costado lo que es la situación puntual de la pandemia. Yo pensé que la pregunta vos me la hacías en general. ¿Cuánto tiene que ser un sueldo de un presidente o cuánto tiene que ser un sueldo de un juez? Sí, pero no en abstracto, en un contexto. Y hablando de contexto, Martín, ¿de qué el corralito que no fue? ¿Alguien habló de corralito? Sí. Vos sabés, Luis, que, y vamos a decirlo con nombre y apellido, hubo muchísima gente. Primero hubo notas periodísticas y después hubo mucha gente creando en las redes sociales cierta psicosis de que, con absoluta irresponsabilidad, de que había cierto riesgo de un corralito. Primero por una versión que tuvo que ver con las anormalidades del sistema bancario. Los bancos cometieron un gran error, hubo un gran error de poner los bancos en cuarentena en Argentina durante 3 semanas. Eso generó un problema fenomenal y entonces cuando volvieron a arrancar lo hicieron pausadamente, escalonadamente, con turnos, empezaron a volver de a poco las actividades, hubo semanas enteras que no podías retirar tus dólares, ahora sí podés ir por caja y retirar tus dólares. Todavía no podés ir por caja y retirar pesos, pero los podés retirar por cajero automático, los podés hacer por transferencia y algunos dicen no, pero no quieren que retiren los pesos porque entonces podían comprar dólares. Podés transferir todos tus pesos a una sociedad de bolsa y comprar todos los dólares que quieras sin límite en una sociedad de bolsa. Otro día te lo explico con lujo de detalle para que la gente sepa cómo hacerlo. Pero arriba de todo esto, Luis, y con esto te cierro el punto había cierta especulación sobre que el gobierno iba a colocarle bonos a los bancos y que le iba a chupar los depósitos de los bancos y entonces había preocupación de la gente, el gobierno se va a quedar con mi plata. ¿Y por qué? Esta preocupación existía porque el gobierno se está quedando sin fondos. Para que vos te des una idea, el Banco Central en el mes de marzo y en el mes de abril le transfirió más plata al Tesoro que la que el Tesoro recaudó por el impuesto más importante, que es el impuesto a valor agregado. Bueno, y ahora cuando volvamos me vas a hablar del dólar, la inflación y lo que se viene, ¿no? Porque el derrumbe de la economía sigue. Obviamente, no es culpa de este gobierno, de este Estado, pero en el medio de la pandemia el derrumbe sigue. Y algunos están pronosticando un default ya de cabeza. ¿Qué significa el default? Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Bueno, enseguida empieza... Bueno, lo voy a saludar, me voy a meter unos segunditos en su programa, en el gran programa Mesa Chica de José del Río. José, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Luis. Un programa muy cargado de información hoy. Te digo, vamos a seguir varios de los temas que arrancaron. Uno es la economía del crimen. ¿Cuánto cuesta cada preso a la economía local? ¿Qué opinás?
No, bueno, dame alguna puntita, aunque cerca no de 100.000 pesos. Exactamente, 50.000 pesos de base, que es todo lo que tiene que ver con mantenimiento, y ese volumen de dinero se duplica o triplica de acuerdo a la justicia que tomes. Pero vamos a hablar de esos números y también tenemos al hombre de la economía real, está Matías Culfas, el ministro de Producción del que todos hablan. Bueno, sería bueno plantear, ¿sabés qué? Lo planteo como interrogante, ¿eh? Viste que hay muchas medidas que se anunciaron que parece que van a llegar y no llegan. A las empresas, a algunos monotributistas. Las empresas para recibir determinado beneficio tienen que tener determinadas características. Hoy cerca del gobierno, no sé si fue Matías Culfas, pero seguramente parte del gobierno dijo, che, pero las empresas quieren beneficios, pero no me mandan la lista de los salarios y de los problemas que tienen. Claramente yo no le puedo dar ningún beneficio. Yo creo que es clave eso, ¿no, José? Totalmente, es clave, y también lo que planteabas recién con Martina ahí, ¿no? De lo que está ocurriendo en esta economía real con empresas en situaciones complicadas, con muchas compañías que dicen, bueno, ¿cómo va a ser el día después? Digo, está la pandemia sanitaria, la pandemia penitenciaria, como la llamaba hoy uno de los exministros, y también la otra que es la económica. Así que vamos a tratar de dar detalles sobre eso. Y te cuento un lujo, Luis, que viene en un ratito, que es Isabel Allende. Vamos a hablar con ella, entrevistar a la escritora viva más leída del mundo, de habla hispana. Bueno, muy bien. Martín, ¿te quedó alguna cosita para decirle a José? No, en la misma línea que decías vos, Luis. Hola, José. Plantearle al ministro, que vas a tener el lujo de entrevistar a Culfas ahora, plantearle la preocupación de las pymes que dicen que no están llegando las líneas de crédito al 24%, con un ejemplo puntual. Una pyme que recién empieza en la actividad del año pasado y que le comparan la facturación de este año contra la del año pasado, y obviamente le da más porque el año pasado no había arrancado, recién estaba empezando. Problemas como ese hay muchos en la instrumentación de las medidas del gobierno que están trabando que llegue el dinero a las empresas que lo necesiten. José, unos segunditos más para preguntarte a vos concretamente. ¿Hay una luz en el camino en la economía? Así como, viste, todavía no está claro cuándo vamos a salir de la cuarentena. ¿Hay una luz para decir, bueno, la economía va a salir de la cuarentena de esta manera o de tal forma y en tal mes? Mirá, hay un dato y una manera que tenemos de ver cómo salir de esto, que es China. Y vos te decís, ¿qué tan lejos está China de nosotros? Así como nosotros teníamos el diario del lunes de lo que pasó en Europa con la pandemia y pudimos prevenir en materia sanitaria, hoy podemos ver lo que ocurre en materia económica en China, donde ya la mitad de las empresas volvieron a trabajar en la normalidad y donde las estimaciones de ese país te hablan de resucitar la economía este mismo año. Con lo cual, te digo, viste que está todo este alfabeto de la B, la W, de una economía que cae y crece rápidamente. La mayoría empieza a hablar de una reacción más rápida. En la Argentina, un poco más lenta, porque todavía está esa negociación de deuda que nos genera más interrogantes que certezas. En el recuerdo, Isabel Allende y Matías Culfas, ahora mismo con José del Río en Mesa Chica. Gracias, José, por dejarme meterme en tu programa. Abrazo, Luis, a vos y a todo el equipo. Les cuento que vamos a tener, como les decía, un informe muy cargado. Va a estar Isabel Allende, que tenés que verla, ¿eh? Es la escritora con la que todos queremos hablar. También vamos a hablar con Rosendo Fraga, del análisis político. Ya está aquí en los estudios Pablo Fernández Blanco con esos informes que después son los más leídos del día siguiente. Está Alfredo Sainz con las llaves de Alberto. Pero antes te quiero dar una vuelta de lo que hablaron todos durante el día de hoy.